Ya se especula que nuestro país podría caer en una recesión. Todo esto por los impuestos que Estados Unidos y Donald Trump quieren obligar a pagar a los productos de origen mexicano. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué le quieren poner impuestos a los productos mexicanos? ¿Y cómo afectaría esto realmente a la economía del país? ¿Qué pasaría también con nuestras inversiones, con CETES, con SOFIPOS y en general con la renta fija? ¿Sería mejor migrar a la renta variable? Como ves, tenemos mucho que platicar, así que sin más, comenzamos. Como ya platicábamos, el gobierno de Donald Trump impuso impuestos del 25% a los productos de origen mexicano. Sin embargo, México no es el único país afectado. Por su parte, Canadá correrá con la misma suerte. Un 25% de impuestos a todos los productos de origen canadiense que entren a los Estados Unidos. Por si fuera poco, China también está involucrado. Un 10% de impuestos a todos los productos de origen chino que entren a los Estados Unidos. Pero ¿por qué Estados Unidos ha tomado estas medidas? Debes de saber que un arancel es un impuesto que cobra un país importador a un país exportador. Es decir, que si ahora yo quiero exportar un producto desde México hacia Estados Unidos, va a llevar implícito un 25% de impuestos una vez que llegue a la frontera con los Estados Unidos. Esto lo hacen los países normalmente por dos razones. La primera es proteger la economía local. Y la segunda razón es para poder recaudar dinero con los impuestos que se les cobren a los países que quieran exportar sus productos hacia nuestro país. Sin embargo, Estados Unidos no lo hace por ninguna de estas dos razones. Entonces, ¿por qué lo hace? El tema es que en Estados Unidos se ha incrementado la muerte de jóvenes por el consumo de fentanilo y el cual Donald Trump acusa a que esta sustancia ingresa por las fronteras con México y Canadá. Y el tema con China es porque ellos suministran los ingredientes para producir esta sustancia. Por lo que la imposición de estos aranceles deja ver entre líneas que Estados Unidos dice, ok, tu economía depende gran parte de las exportaciones hacia mi país y aunque tú te estás beneficiando de mí, cuando yo necesito de ti, tú no me ayudas. Yo tengo un problema grave y es que se ha incrementado la muerte de jóvenes por el consumo de esta sustancia que antes mencionábamos. Y además de todo, dicho sea de paso, esta sustancia proviene de tu país. Así que si tú no me ayudas a resolver este problema, yo te voy a dar donde más te duele. Te voy a poner impuestos a todos los productos de origen mexicano. Ya que te he pedido ayuda con este tema y tal parece que no le dan importancia. De hecho, Donald Trump se atrevió a decir que el gobierno mexicano tenía nexos con el crimen organizado. Y bueno, creo que Donald Trump se salió con la suya porque ahora sí llamó la atención del gobierno mexicano y la mañana de este lunes nuestra presidenta negoció con el presidente de los Estados Unidos para que se pudieran posponer los aranceles hacia México a cambio de enviar 10,000 soldados a la frontera para combatir el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Canadá negoció la misma prórroga a cambio de declarar terroristas a los cárteles y designar un zar del fentanilo. Además, se acordó implementar la vigilancia permanente en la frontera a las 24 horas del día y el lanzamiento de una fuerza conjunta Canadá-Estados Unidos. Estas acciones que está tomando el gobierno de México, específicamente hablando de nuestro país, surten efecto, seguramente se pausarán de forma permanente los aranceles que quiere imponer Estados Unidos. Pero ¿qué pasaría en el escenario contrario, en el que sí impongan estos aranceles a los productos mexicanos? ¿Realmente nos puede afectar tanto como dicen? Bueno, aquí te dejo algunos datos. El 83% de todas las exportaciones de nuestro país van hacia los Estados Unidos. El 20% de nuestro Producto Interno Bruto depende de las exportaciones hacia Estados Unidos. Es decir, que nuestra economía está sostenida en una quinta parte por Estados Unidos. Aquí te muestro los sectores que más exportan hacia Estados Unidos y el principal, casi con el 50% de las exportaciones hacia Estados Unidos, es el equipo de transporte. A pesar que nuestro país no tiene ninguna empresa automotriz, sí hay muchas empresas que mandan sus plantas aquí a México para poder armar los vehículos y posteriormente exportarlos a Estados Unidos. Y esto sucede porque justamente la mano de obra es mucho más barata en México que en Estados Unidos y por lo tanto los costos de producción son mucho más bajos en México que en Estados Unidos. Sin embargo, esto podría cambiar con la imposición de los aranceles. Al volverse mucho más caro un vehículo que procede de México, seguramente las empresas automotrices migrarían sus plantas de nuestro país hacia algún otro país que no tenga barreras de entrada. Y esto desencadenaría en un verdadero problema económico para nuestro país, porque, como aquí te muestro, tan solo en 2024 fueron 839,000 empleos los que generó la industria automotriz.
Y no es cualquier empleo, ya que normalmente pagan muy buenos salarios en las empresas automotrices. Así que todas estas personas seguramente perderían su empleo, afectándolos no solo a ellos, sino a toda su familia. Ahora, podrías pensar, pues que no manden a Estados Unidos, es el que nos está poniendo aranceles, pueden mandar a cualquier otro país del mundo. Sin embargo, podemos ver que meramente muchas de las armadoras vienen específicamente para producir los vehículos en México y mandarlos a Estados Unidos. Podemos ver, por ejemplo, que la Ford envía el 93% de las exportaciones hacia Estados Unidos, General Motors el 84% de sus exportaciones, Honda el 88% de todas sus exportaciones también son hacia Estados Unidos, Kia el 62%, la Volkswagen el 60% y Stellantis el 75%, además de Toyota el 93% de sus exportaciones son también hacia Estados Unidos. Así que nos podríamos ir olvidando de todas estas armadoras. Y de hecho, esto ya nos afectó. No sé si recuerdes que iban a poner una fábrica de Tesla en Monterrey y que justamente Elon Musk detuvo la construcción de esta fábrica por las constantes amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a todos los productos de procedencia mexicana. Por el otro lado, siempre que hay perdedores, hay ganadores. ¿Quiénes serían los principales beneficiados de que le impusieran estos aranceles a nuestro país? En lo personal, creo que Brasil, por la relación del costo de mano de obra y la distancia que hay hacia Estados Unidos. Aquí te muestro la tabla completa de los 10 países que más autos producen en el mundo. Vemos que México ya nos encontramos en el lugar número 7. Claro que si se hacen efectivos los aranceles por parte de Estados Unidos, vamos a caer muchísimo en el ranking. Esto hablando específicamente del tema automotriz. Sin embargo, creo que los países más beneficiados por el costo de la mano de obra serían Taiwán y Vietnam. Y aquí te muestro la tabla de los países que más exportan hacia Estados Unidos. Siendo nosotros los que más nos beneficiamos del comercio con Estados Unidos, seguidos de China, posteriormente Canadá, Alemania y Japón. Y vemos que justamente aquí viene Vietnam, Corea del Sur y Taiwán. Sin embargo, quiero mostrarte el escenario que podríamos vivir como país. Fíjate, ahorita China tiene un 13.50% únicamente dentro de las exportaciones a Estados Unidos en 2024, pero en 2018, antes de que les impusieran los aranceles, fíjate cómo era el principal exportador. Aquí vemos que viene el año de 2018 y China exportaba el 21.20%, era el país que más exportaba. México no estaba ni cerca de ser el país que más exportaba hacia Estados Unidos. Y después de los aranceles que le impuso a China, ha bajado considerablemente esta participación en las exportaciones hacia Estados Unidos. En ese mismo escenario nos podríamos ver nosotros. De hecho, fíjate en esta gráfica, la línea negra es China, la roja es México y la azul es Canadá. Fíjate cómo antes del 2018, antes de los aranceles, China era por mucho el país que más exportaba hacia Estados Unidos. 538.514 millones de dólares, mientras que México únicamente 343.681 millones de dólares. Y Canadá, pues mucho más atrás. Sin embargo, después de los aranceles que le impuso Estados Unidos a China, se empezó a nivelar justamente esta balanza y vemos que para 2024 China únicamente exportó 401.408 millones de dólares, mientras que México se convirtió ya en el país que más exporta a Estados Unidos, 466.626 millones, pero en gran medida nos vimos beneficiados por los aranceles que Estados Unidos le impuso a China. Así que aquí podemos ver cómo le puede afectar las exportaciones a un país cuando le imponen aranceles. Y creo que en este mismo escenario nos veríamos nosotros como país. Comenzarían las exportaciones a descender enormemente, ya que los productos mexicanos se volverían mucho más caros en Estados Unidos, por lo que perderíamos competitividad. Sin embargo, esto no sería únicamente perjudicial para México, también para los Estados Unidos. Se estima que se perderían 344,000 empleos, se volvería más cara la vida, de $830 por hogar para los estadounidenses. Además, el combustible se les volvería más caro, de por sí ya está muy caro allá en los Estados Unidos. No solo eso, sino que México no se quedaría con los brazos cruzados. Ya dijo la presidenta Sheinbaum que si se pone los aranceles hacia México, también México se los impondría a Estados Unidos. ¿Y qué crees? Que México es el segundo país al que más exporta Estados Unidos, únicamente por detrás de Canadá. Así que también sería un golpe fuerte para Estados Unidos y aunque podríamos pensar que es lo más justo, creo que saldríamos perdiendo todos. Porque, ojo, si esto sucede, los productos que más importa México desde Estados Unidos es petróleo, automóviles, maquinaria y productos químicos, lo que volvería mucho más caro estos productos en caso de que México también le impusiera
aranceles a Estados Unidos. Ahora, si te dejas ir por el sentimiento, seguramente pensarás, eso es lo más justo, pero espera, piensa que esto no beneficia a nadie. Esto generaría mayor inflación, ya que habría un aumento generalizado de los precios prácticamente en todo. Sin embargo, sí es una posibilidad. Por lo tanto, el Banco de México ha reconsiderado si este 6 de febrero va a seguir recortando las tasas de interés o si las va a mantener en el 10% que se encuentran actualmente. Una de las instituciones creo que están pensando que las van a mantener porque habíamos mencionado que tanto Clark como Supertasas y Leva iban a cambiar tasas el 31 de enero. Sin embargo, tanto Leva como Clark mantuvieron sus tasas exactamente de la misma manera, sin movimiento. La única que bajó sus tasas fue Supertasas. Pero bueno, todo eso te lo voy a platicar en otro video. De hecho, Story ya también el 6 de febrero anuncia si va a cambiar sus tasas o si las va a mantener. Por lo tanto, considero que no sería buena idea amarrar tasas de interés a plazos largos hasta esperar a ver qué sucede el próximo mes con todo este tema de los aranceles. Porque como ya te lo expliqué, si aplican los aranceles, la inflación se va a ir para arriba y seguramente por ende las tasas en la renta fija nuevamente se van a ir para arriba. Por lo tanto, lo mejor sería esperar al próximo mes a saber cómo se desenlaza todo esto. Pero, ¿cómo podríamos aprovecharnos de toda esta incertidumbre y volatilidad que existe en este momento? La primera sería invertir en instrumentos dolarizados, ya que por ejemplo JP Morgan considera que podría caer el peso mexicano frente al dólar un 12% en caso de que efectivamente se impongan los aranceles. Y algunos otros consideran que se podría ir hasta los 24 pesos por dólar. De hecho, aquí podemos ver el desempeño del dólar y vemos cómo se disparó a más de 21 pesos por dólar el sábado en cuanto se dio a conocer la decisión de que se impondrían los aranceles a México. Posteriormente volvió a caer porque inmediatamente se llegó a una negociación con la presidenta de México, pero aquí mismo podemos ver la volatilidad que puede representar este tipo de noticias. Y la otra cosa que podríamos estar haciendo en este momento es acumular liquidez, ya que se viene mucha volatilidad en el mercado y recuerda que a río revuelto ganancia de pescadores. En conclusión, se vienen buenas oportunidades en la renta variable y por el otro lado yo te diría que no te preocupes demasiado por este tema de los aranceles, ya que como bien lo dijimos no le conviene a nadie y estoy seguro que van a buscar evitarlo no solamente el gobierno de México, sino también dentro de Estados Unidos. Y en caso de que sí los llegaran a imponer, estoy seguro de que no sería de manera muy prolongada, porque, como ya lo dijimos, los efectos adversos se verían en los dos lados de la frontera, no solamente del lado mexicano, sino también del lado americano. Pero déjame saber, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que el gobierno de Estados Unidos actuó de manera correcta al obligar al gobierno de México a combatir al crimen organizado? ¿O por el contrario, piensas, como lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum, que ellos serían los que deberían de poner orden en sus calles para que no existiera el abuso del consumo de esta sustancia? Te leo en comentarios y te voy a estar manteniendo al tanto del desenlace de toda esta situación, así que si todavía no estás suscrito, considera hacerlo para que no te pierdas de los próximos videos. Nos vemos en la próxima.